el mundo, y en el mundo también nos incluimos a nosotros, que a veces está por ahí por encima nuestra liturgia, nuestro gozo grupal, y nos quedamos muchas veces en la periferia de entrar por ese camino. Dicho esto, que alarga más la homilía, quería leer, porque a mí me ayudaba para el día de hoy, para estas lecturas, porque además el Evangelio es durísimo, Jesús, en lo que dice. Es un Evangelio duro. No hay anestesia, pero sí hay un proceso. Y nos ayuda a comprender también cuál es nuestra fe, y por ahí nos puede ayudar a lo largo del año a poder vivir las cosas que nos pasan personales en la vida, que no van a venir como arte de magia, sino como un camino que nos señala Jesús ya desde Belén, que nuestra fe es así. Y a veces queremos como doblar nuestra fe como si fuese un caño al que podemos retorcer a nuestro gusto o a nuestra manera, como más nos pueda convenir o calzar. El libro de Isaías decía, el día de la Natividad del 25, tú has multiplicado la alegría, porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el pablo de su carcelero, todo eso lo has destrozado. A veces sentimos que no es así, ¿o no? Que decimos, ¿y cuándo va a parar este pan? ¿Cuándo va a estar destrozado este pan? ¿Cuándo esto va a ser realidad plena? Y dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. 2024, la Virgen nos está pidiendo que recemos por la paz hace bastantes meses, por no decir durante todo el año. Y habrá una paz sin fin. Él lo establecerá y lo sostendrá desde ahora y para siempre. Y aquí está la cosa. Él lo establecerá y lo sostendrá a su tiempo. Es un proceso. Y es un proceso porque ese proceso incluye la salvación de todos. Porque si Él se agarra, digamos, dijera, bueno, basta, se terminó, nos agarraría a todos, como quien dice, en offside, en posición adelantada, fuera de juego. Todos, si tuviésemos en plenitud la visión del Espíritu Santo, veríamos las faltas tal cual de nuestro corazón, de nuestra alma, y veríamos y diríamos, me hubiese gustado un poco más de tiempo. No hubiese llamado al juez. No, por eso el Señor dice en varios evangelios, eso que esto no es un evangelio, es Isaías. Era Isaías el día de Navidad. Y después decían en la misa de la aurora, en la misa de la aurora, en un momento dice, mientras tanto María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios. María meditaba estas cosas en su corazón. Estas cosas que también para nosotros son difíciles de comprender. María las meditaba en su corazón porque evidentemente ella estaba viviendo que José tuvo que tener un sueño, ser advertido por un ángel, para que no
la repudiara en secreto, con toda la bondad del corazón de José, para protegerla, viendo que la aceptaba, ella misma diciéndole al ángel Gabriel: pero ¿cómo puede ser esto? Por lo menos como 3 veces. Si no conozco varón, si no, ¿cómo puede ser? Si no, ¿y cómo será? Hasta que se abandona al proyecto de Dios, dice: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. O la otra versión, la servidora del Señor, la sierva del Señor. Pero en realidad la palabra sierva solamente quita esta parte de esclava, esta parte de entrega, no de esclavitud, de que pierde la voluntad, sino de que yo con plena voluntad me abandono a la voluntad del Padre. Que era lo que Jesús le decía a sus discípulos: yo tengo un alimento que ustedes no conocen, que es hacer la voluntad del Padre. A Jesús no le provocó y no le hizo estremecer de gozo expulsar demonios, multiplicar panes, todas las cosas que a nosotros, hermanos, nos llaman la atención y las que más perseguimos. Perseguimos las luces de colores. Al Señor, sin embargo, lo que hizo estremecer de gozo fue que el Padre se revelara a los pequeños. Porque tú, Padre, lo has querido. Ahí dice, antes de ese texto, Jesús se estremeció de gozo y dijo. Y se estremecía de gozo porque por ser acogido por ese leproso que entre los 10 se dio vuelta y pudo abrir el corazón. No por lo que a nosotros más nos llama la atención y por ahí donde nuestra mirada está puesta en si el Señor me escucha, me ama o no. Incluso si alguien tiene un descanso en el Espíritu y yo no lo tengo, entonces no sirvo tanto al Señor, entonces mi oración es mala. Entonces buscamos que Jesús nazca para que esa paz sea ya ahora, ya. Y Él la va a hacer crecer, prosperar. Quizás por eso este misterio que hoy celebramos y que ya ayer en la misa de la tarde, sin ninguna anestesia, nos decía en la palabra estaba Dios y estaba desde el principio. Recuerdan, ¿no? La misa de ayer de la tarde. En ella estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Era así desde el inicio. Era así el Edén, que parece que no hubiese sido este planeta, ¿no? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las percibieron. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las percibieron. Percibir la luz de Jesús. A veces no vemos su luz, pero que nuestras tinieblas puedan percibir, nuestras tinieblas puedan percibir su luz, porque para eso vino a nacer. Y San Juan sin anestesia lo dice, después de ser celebrada la Navidad, el mismo día de Navidad, en esa secuencia de las misas, ella estaba en el mundo, ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Dios ha estado siempre en el mundo. Antes
antes de Cristo, el Antiguo Testamento nos muestra tantas veces que Dios se hace presente no desde el planeta Marte o no, desde un árbol o de otro planeta. En la zarza, a través de los profetas, incluso la Escritura dice, luego de que hablara por medio de los profetas y de 1000 maneras, habló por última vez por medio de su Hijo. Y la palabra se hizo carne, la palabra creadora. Y fue Dios con nosotros, para empezar a ser Dios en nosotros. No solo Dios en el mundo, sino Dios con nosotros. Y Dios en nosotros. Y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Si el mundo no la conoció, pongamos aquí el Antiguo Testamento, todos los profetas, los anuncios, lo que nosotros podemos leer de Isaías, que parece de un evangelio. Y luego, ya el nacimiento de Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Jesús es nuestro Salvador, esencialmente porque nos revela a ese Padre que hemos dejado de ver por medio de ese primer pecado. Nos ha nacido un Salvador. Ese es el Mesías. Pero Jesús también lo vemos en la vida de Esteban, el primer mártir de la Iglesia, que también estos procesos misteriosos de Dios, en que a veces dejan que el mal obre, porque puede a través de eso actuar. Vemos como la misma Escritura dice que los que lapidaban a Esteban dejaban su manto a los pies de Saulo. Y sabemos bien, la obra de San Pablo ha sido crucial para que la Iglesia se extendiera al resto del mundo, para que se extendiera a los paganos, que somos nosotros. Y a veces nos olvidamos que los paganos también somos nosotros y ponemos un coto a otros paganos, ¿no? Porque yo llegué a este punto, entonces el otro tiene que ahora cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Y a veces le exigimos a otro lo que Dios no nos exigió a nosotros, porque ¿quién de nosotros mereció que Jesús nazca esta Navidad en su corazón? Ninguno. Él ha venido, Él nos amó primero. Él nos amó primero, que ha hecho todo lo posible y lo seguirá haciendo para que pueda nuestro corazón hacer experiencia del amor de Dios. Como nos lo dice la Virgen, que nuestro corazón pueda hacer experiencia del amor de Dios. Y para eso es la Navidad, nos abre la puerta a la posibilidad de dejar que Jesús nazca ahí donde más nos da vergüenza que Jesús venga, donde más nos sentimos inmerecedores del Señor. Y eso es una torpeza, porque en realidad eso es lo que me hace digno de ser salvado, me hace digno del Salvador. Y el Señor, gracias al Señor que nos da la posibilidad de poder ver nuestras debilidades para poder ponérselas delante y poder seguir creciendo. Inútil que nosotros no queramos ver como creyentes. Ahí es donde como sal nos volvemos sosos. Es donde nuestra oscuridad y nuestra tiniebla no percibe la luz. No puede percibir la luz. Porque mi tiniebla puede percibir la luz si yo reconozco que hay tiniebla. Si yo puedo reconocer
que en mi corazón hay tinieblas que tienen necesidad del que es la luz. Porque la luz está en el mundo, Jesús está en el mundo, Jesús está en nosotros, Jesús ha nacido en nuestro corazón, pero implica de nuestra parte poner nuestros 5 panes y 2 peces. San Esteban hoy nos muestra lo que puede obrar ese amor de Dios en el corazón que hace que uno pueda ver el cielo abierto y ver a Dios. Dice Esteban, con los ojos fijos en el cielo. Y por ahí ese tiene que ser nuestro centro, que nosotros podamos ser personas que tengamos fijos los ojos en el cielo, en un mundo exterior, en un mundo religioso, en un mundo personal de cada uno de nosotros, en un mundo de personalidad, digo personal de cada historia personal de cada uno, las familias, pero también de la personalidad de cada uno. También poder encontrar ese espacio para que el Señor, poder mantenernos con la vista fija en el Señor. Aunque muchas veces nos den ganas de tirar la toalla. Porque a veces tropezar con las mismas piedras cansa. Y celebramos la Navidad y nos encontramos que en un par de días, ¡pumba! Caigo con lo que pensé que el Señor venía a cambiar con su nacimiento. Y yo creí en serio que el Señor con la Navidad iba a borrar esto. Sí, pero no con una varita de mágica. Viene a nacer y a empezar a transformarme como el oro en el crisol. Y a modelarme, y a que yo pueda ponerme a mí, ¿no? Como dice el Señor en el Evangelio. Nunca las Escrituras han prometido una Navidad de solo lucecitas de colores y pétalos. Nunca escondieron las Escrituras que las cosas tienen, que en el camino hay espinas. Nunca lo han ocultado. Y hoy el Señor lo va a decir con toda radicalidad. Y lo venimos viendo en la Navidad. No es que hemos estado celebrando, como decía otros días, una parodia. El Señor le cerraron las puertas en la nariz. La Virgen María, el pueblo, que estuvo durante siglos, orando por la venida del Mesías, le cerró las puertas en la nariz. Fueron a preguntarle a Herodes mismo fue a preguntar dónde nacería el Mesías, y la misma Escritura les revelaba que en Belén. Pero cuando rompen nuestros esquemas del modo en que tiene que presentarse en nuestra vida, Dios, el Señor, su solución, los caminos que esperamos, y cuando da un giro, nos descoloca. Y ahí podemos perder esto, ¿no? Lo que sí tenía Esteban. Mantenía la vista fija en el cielo. Mantener la vista fija en el cielo, aunque el Señor no venga por el lado que esperamos, aunque el rumbo que esperamos llevar no sea por el que nos conduce y en el camino nos aparezcan muchas situaciones que no deseamos en nuestra vida y que nos hacen sufrir y que también nos obligan, en medio del sufrimiento, a aprender a amar. Esto nos pasa a todos. Jesús lo dice, ¿no? Si solo aman a sus amigos, ¿qué méritos tienen? Esto nos toca a todos. No quedamos ninguno afuera. Lo único que queda afuera es Jesús, la Virgen y los que ya están allá arriba. El resto, mientras estemos en este mundo, a todos nos toca este reto.
Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. No dice los azotarán en el pub o los azotarán en el lugar, en Las Vegas. Los azotarán en el lugar más oscuro de Buenos Aires, donde más brille la ausencia del Señor. Los azotarán en las sinagogas a causa de mí. Lo va a repetir por 2 veces: a causa de mí. A causa de mí. Serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio. Son ocasiones para dar testimonio delante de ellos y de los paganos, para que en nuestro modo de recibir esas circunstancias de la vida, miremos San José o la Virgen hubiesen tirado abajo de una patada el portazo de no te digo de la primera puerta que hayan golpeado, pero de la quinta, de la sexta. 3 taxis que no te paran a la madrugada y estamos tirándole con el zapato, ¿no? Bueno, digo taxi por decir en la época en que tomamos un taxi. Pero es una realidad, ¿no? Son ocasiones, nos está diciendo el Señor, para que podamos dar testimonio de que el Señor nos muestra un camino diferente por el que crecer. Y nos ofrece realmente una salvación. La salvación del Señor es la que decíamos al principio. Es un renacimiento de Jesús en nuestro corazón. No es ficticio. En Navidad Jesús, si le ofrecemos realmente y lo vivimos con el corazón y se lo pedimos, Jesús renace en nuestro corazón. No estamos haciendo simplemente memoria. Renace en nuestro corazón. Esto quiere decir que nosotros renacemos en Él y nos da la posibilidad de llevar una vida nueva, de llevar realmente una vida nueva. Esto no va a querer decir que mis problemas desaparecen, sino que Él, creciendo Él en mí y yo en Él, con el perdón de mis pecados, con la mochila vacía, tomado de la mano del Señor y confiando que no tengo que estar estigmatizado por mi pasado, que mi pasado y las heridas de mi pasado no tienen por qué dejarme estigmatizado para el resto de mi vida. No tengo que hacer terapia 8000 años, no tengo que pedir perdón 8000 veces por el mismo pecado, confesarlo. Que no me pone una etiqueta, el Señor no me está etiquetando. El Señor ha venido a nacer en nuestro corazón para salvarnos. Esto lo tenemos que entender y creer desde la fe, aunque nos cueste creer racionalmente. No podemos ponerle un cerco al poder de Dios. Ha venido a encarnarse, se ha venido a ser uno de nosotros, a encarnarse, a entrar en nuestra vida, a ser Dios con nosotros, en nosotros, y nos dio su Espíritu para crecer en nosotros y nosotros crecer en Él, y que nuestra vida pueda caminar de manera renovada. Y esta es nuestra esperanza. ¿La muerte va a estar? Sí, pero es vida. Se terminó la caducidad. Nos ha abierto las puertas del cielo. ¿Va a haber sufrimiento? Sí. ¿Me va a doler la muerte de mi ser querido? Sí. ¿Me van a doler muchos tramos y trayectos de mi vida? Sí. ¿Me duele? Sí. ¿Los estoy superando? No. Por ahí algunos. Pero la alegría está y el gozo es que nos ha nacido un Salvador en medio de esas realidades. Lo decíamos en la misa anterior. Ese es el Belén. Esa es la gruta. Ese es el abandono en el que ha querido nacer el Señor.
Dios podría haber nacido en el castillo de Herodes, en Roma, pero aceptó la realidad del mundo que lleva a empujar esa salvación que Él nos trae. Fuera de Jerusalén, como murió el Señor, fuera de nuestro corazón, fuera de nuestra vida, fuera de nuestra familia, fuera de nuestras realidades vitales, fuera de nuestros templos también. Por eso la Virgen nos invita a vivirlo con el corazón, porque ahí va a estar realmente pudiendo brotar la vida que el Señor nos viene a dar a través de sus sacramentos, porque los sacramentos son la vida que Él ha vivido y que nos ha dejado, su nacimiento, su muerte, su resurrección, el perdón de los pecados. Y si Él nace en mí, ¿por qué puede tener o tiene que tener más poder las heridas de mi vida? Y nosotros los argentinos somos muy hechos para eso, ¿no? Nos gusta revolver el guiso 8000 veces. Y si podemos ir hasta el último día de nuestra muerte a terapia, mejor, porque nos encanta revolver, ¿no? Y contar esa herida, ¿no? Sí, pero tenerla ahí. Y a veces tenemos que aprender a dejar que el Señor nazca ahí y nos ayude a vivir la vida nueva en Él. Que no va a ser por obra de varita mágica. No va a ser por obra de varita mágica. Vivir de acuerdo con el Evangelio, este nacimiento de Jesús, nos implica una elección y nos empuja una elección al mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, empuja a toda la humanidad a tomar una decisión. ¿Le voy a acoger o no le voy a acoger? San Juan es claro al decir que el mundo no la recibió, que los suyos no lo recibieron también, y los suyos también somos nosotros. Y hay veces que yo en mi vida lo recibo y hay veces que yo en mi vida no lo recibo. Y lo sabemos, ¿no? Lo podemos detectar. Hay veces que en mi historia personal no la recibo. Y no es para hacerme a culpa y flagelarlos, es para entregárselo y que el Señor siga creciendo. No hacemos año a año las celebraciones de la liturgia porque nos gusta repetir las cosas, sino porque necesitamos crecer. Y como una escalera que va ascendiendo, nosotros también ir elevándonos de Navidad en Navidad, de Cuaresma en Cuaresma, de Pascua en Pascua, para que el Señor vaya creciendo cada vez más en nosotros y nosotros en la vida de Él. Aunque hayan cosas que tendremos que llevarlas hasta la tumba, y aunque larguemos lágrimas en la tumba de nuestros seres queridos, y aunque nos aferremos muchas veces nosotros mismos a las cosas materiales o a este mundo, o a prepararnos nosotros para decir, me tengo que preparar para partir, me preparo para partir, me preparo en esta vida para embellecer mi corazón, para dejar que Jesús crezca en mí y lo haga más bello ahí donde yo reconozco que hay torpeza. Y el Señor lo que va a pesar es el corazón. No va a pesar mi mente, no va a pesar mis ideas, no va a pesar mis tentaciones, no va a pesar mi pelea. Entonces, qué bueno poder renunciar a todas las veces que renunciamos
olvidamos. Y renunciamos y caemos también nosotros en no aceptarle cuando no morimos a nosotros mismos, ¿no? A veces por ahí nuestro martirio no va a pasar por la sangre, pero nuestro martirio sí va a pasar, es decir, tengo que morir a mí mismo. Tengo que morir a mí mismo y reconocer que hay muchos parámetros o cuadriculados que tengo en mi modo de vivir la fe, que tengo que aprender a dejarlos en manos del Señor y que Él los modele, los perfeccione. Y como siempre, para el Señor lo mejor, pero siempre volviendo la vista a la última cena, siempre volviendo la vista a Belén, reconociendo cuál fue esa institución de la Eucaristía y cómo fue. No caer en vamos ahora por eso a consagrar galletitas y adentro de un mate. Pero volver a ver cómo es y dónde el Señor, ¿no? Esto tan bonito, que ¿quién nos justifica por su gracia? El que murió entre dos ladrones, el que quiso morir entre dos ladrones, el que quiso nacer solito y que aquellos pastores que tuvieron el corazón abierto, inocente, que no estaban en el templo, que esperaban al Mesías por ahí con mucho desconocimiento, que podamos estar entre aquellos, que podamos tener un corazón inocente, que hoy Jesús renazca en nuestro corazón con su inocencia y llene nuestro corazón de inocencia. Necesitamos inocencia, recuperar la inocencia que hemos perdido por el pecado original y del que el mundo nos aleja y del que nosotros mismos muchas veces nos autoalejamos por nuestro pecado, pero también por nuestras etiquetas, por creer que ya no le merecemos, porque ya hay heridas o cicatrices imposibles de borrar. Sin embargo, la absolución de los pecados justamente borra esas cicatrices. Es la diferencia de mi diálogo con el Señor y del perdón que le pedimos al principio de la Eucaristía. Podemos pedir esa gracia y pedirle a San Esteban que hoy también nos ayuda con esto a comprender el verdadero misterio también de la Navidad, de que el Señor ha venido a nacer para invitarnos a que si nosotros aceptamos esta vida de crecer en Él, de crecer va a ser una pelea de derramamiento de la propia sangre de uno mismo, de morir a uno mismo, para recuperar inocencia, para que cuando el Señor nos perdone no abrir nuevas heridas, y a veces exponernos de saber que seremos odiados, y lo dicen con palabras duras, los hijos odiarán a los padres a los hijos, y a veces eso lo vemos en nuestro mundo, incluso lo vemos legalizado. Que el Señor nos dé la gracia, ¿no?, de poder ver que la Navidad no es una varita mágica que el Señor puso en un pesebre. Es luz, verdad, vida que nos falta, que es camino, y que ese camino va a estar con espinas. Pero eso nos puede llenar de gozo, nos puede llenar de un gozo que no se vive de la manera que nos lo plantea el mundo, sino de otra manera, y poder le reconocemos al Señor que somos pobres, a veces somos pobres de entender, pobres de entender en el corazón, y que nos cuesta creer a su manera, que nos dé la gracia de poder vivirlo con el corazón, de orar con el corazón, de entrar en los misterios de su vida y que su vida entre en el misterio de la nuestra. Que podamos
realmente salir del acostumbramiento, el acostumbramiento en el que hemos metido la salvación. El Señor nos ha dado un regalo maravilloso y cuando decimos que los suyos no los han acogido también, quizás nos toque en algún punto cuando lo transformamos en algo mecánico, como si fuese pedalear en una bicicleta, y después nos quedamos sin comprender por qué no toca mi corazón y por qué eso implica un esfuerzo, el esfuerzo de dejar que el Señor habite en nuestro corazón, que el Señor lo vaya abriendo. El Señor lo vaya abriendo, pues hoy le damos gracias al Señor y le pedimos el don de la inocencia, el don de la humildad, el don de ser pequeños, el don de ser mártires, de poder morir primero que nada a nosotros mismos y que nos ayude a poder dar testimonio con nuestra vida, muriendo a nosotros mismos y pudiendo tener la respuesta en cada paso que damos de nuestra vida como Él quiere. Que podamos sentir el gozo del amor de Dios, que nos mantenga siempre en la fe, aún en las tormentas, y podamos en esos momentos reconocer que el Señor nos ha nacido, que ha nacido en nuestro corazón, que no nos va a fallar nunca, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, aunque nuestros ojos muchas veces no puedan encontrar esa estrella que brilla porque lo tapen las nubes, sabiendo que el Señor está siempre y está esencialmente en nuestro corazón. Estaba en el mundo, ha venido a nosotros, ha venido a morar en nosotros, está dentro nuestro, y pedimos la gracia de que nuestros ojos del alma y del corazón puedan reconocer su brillo en nuestras tinieblas.